Son muchas preguntas muy importantes. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. En primer lugar, decirles, miren, en la Ciudad de México lo que hicimos en el año 2007 fue convocar a una consulta pública. ¿Qué? ¿Ya terminé o qué? Fue convocar una consulta pública para decidir en qué íbamos a invertir los recursos públicos de la Ciudad de México. Y se hizo entonces esa consulta y decidimos que los recursos públicos de la ciudad en este sexenio se iban a invertir esencialmente en un plan verde cuyo contenido primordial tiene que ver con invertir en la expansión del sistema de transporte público de la ciudad, invertir 60,000 millones agregados en 6 años en la expansión del metro, en la expansión del sistema de transporte de autobuses rápidos que van sobre avenidas con un carril confinado solo para transporte público, que nosotros le denominamos Metrobús en la ciudad, y que lo íbamos a invertir en un programa de acción climática. Entonces lo que hicimos fue tener esa consulta y se aprobó esa línea, esa orientación estratégica, cómo vamos a gastar nuestros recursos estos 6 años, qué queremos lograr. ¿Qué es lo que provoca en términos de emisiones efecto invernadero, o sea que contribuyen al calentamiento global, es decir, al cambio en los patrones del clima? ¿Qué es lo que produce la Ciudad de México? Entonces ustedes están viendo ahí que son 37 millones de toneladas de dióxido de carbono. Ese es el reto, esas son las emisiones. ¿Cuál es la contribución de la Ciudad de México y zona metropolitana? Pues al cambio climático, es decir, al calentamiento global, está dado por esta cifra. Claro que si lo comparamos con Estados Unidos es muy pequeña, es menos del 10% de lo que produce Estados Unidos. Pero si lo comparamos con la responsabilidad que tenemos en nuestra ciudad por esta emisión, los temas relativos a salud, a sobrevivencia de la ciudad, a sustentabilidad de la ciudad, a riesgos de la ciudad, bueno, pues entonces sí es muy importante reducir esas emisiones. Aquí ven ustedes quién los provoca. Entonces, el pedazo azul ahí más grande es el que provoca el mayor volumen de las emisiones a la atmósfera, que es el transporte, o sea, la movilidad en la ciudad. Genera el 43%. La industria genera el 22%. La vivienda, en nuestras viviendas generamos el 13%. Los residuos sólidos, la basura, generan el 11%. Y finalmente, aspectos comerciales, servicios públicos, etcétera. Entonces, evidentemente el primer objetivo debe ser reducir las emisiones de transporte. Por lo tanto, el tema de cambio en los patrones de lluvia es, junto con el riesgo sísmico, la prioridad número 1 que debemos tener siempre en mente respecto al futuro de la ciudad. Y el cambio climático, por consiguiente, es una grave amenaza a la sobrevivencia de la ciudad. Esto es lo que fuimos a decir a Copenhague. En Copenhague, en diciembre, que fue la reunión, estuvimos allá el Consejo Mundial de Alcaldes, jefes de gobierno, que estamos comprometidos con el programa de acción climática. Y decíamos, para la Ciudad de México el tema del cambio climático es un tema de vida o muerte, por lo que les acabo de decir. Cambio en los patrones de lluvia, cambio en las temperaturas, menos agua disponible, otro gran riesgo. Me dirán, ¿pero cómo? Sí, pues tenemos al mismo tiempo el riesgo de que se inunde en una época del año y al mismo tiempo tenemos que estar cuidando el abastecimiento de agua de la ciudad. ¿Por qué? Porque es una cuenca que no debió haber tenido nunca 9 millones o más, dicen 18 millones. Es una cuenca que por sí no puede sustentar a 18 millones de personas. Entonces hay que traer el agua de muy lejos. Bueno,
esos son algunos de los impactos del cambio climático. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo en resumen? Programa de acción climática que se presenta en junio de 2008. Somos la primera ciudad que lo presenta a nivel de la República Mexicana. Son 26 acciones de mitigación, 12 acciones de adaptación, 6 acciones de comunicación y educación. Costo total de esto, 60,000 millones de pesos. Origen principal de estos recursos, el 80% son recursos locales. Primera observación que les pido que la pongan entre corchetes y ahorita la comentamos en la pregunta de cuál es el punto de vista o una política a seguir desde ideas de izquierda respecto al cambio climático. Demasiado esfuerzo local, muy pocos recursos nacionales para estos temas.